El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corazín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero eso, el día del juicio, será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha; el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza; y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Purifica, Señor, mis labios para que proclame tu alabanza. Bien, pueden tomar asiento. ¿Se acuerdan ustedes o han escuchado, se acuerdan de esta mujer sirofenicia? ¿De dónde está? ¿Cuál es el contexto? Jesús va caminando por diversos lugares y de repente dice que va en las ciudades de Tiro y Sidón, donde le salió una mujer sirofenicia. Y es entonces que aquella mujer comienza a gritarle: Jesús, ten piedad de mi hija que está enferma, que tiene un demonio. Y Jesús sigue caminando y no la escucha. Y todos los apóstoles, cuando se dan cuenta, le dicen: ay, Señor, por favor, ¿puedes aquí atender a la señora porque viene gritando aquí como una loca y no nos deja caminar en paz? Y Jesús no les hace caso y Jesús sigue caminando. Y todos se quedan sorprendidos hasta que aquella mujer, corriendo, alcanza a Jesús y se coloca delante de él para decirle: Señor, por favor, ten piedad de mi hija. Y Jesús realmente es muy fuerte con esta mujer y le dice: no está bien tirarle el pan de los hijos y echárselo a los perritos. ¿Qué pasó con Jesús? Como que de repente es el Jesús que cuida a los niños, que Jesús que acompaña a los enfermos, y de repente se pone muy estricto con esta mujer. ¿Dónde se encuentra Tiro y Sidón? Se encuentran más al norte de Galilea. De hecho, ya no era Palestina, ya estamos hablando de otro país. Podríamos decir que Jesús se fue a Estados Unidos. Si ya habíamos dicho que Jesús es de Monterrey, que Jesús es del norte, de repente vemos a Jesús más allá, y es de donde habla, de Tiro y Sidón. ¿Qué pasó en estas ciudades? Pero yo quisiera irme un poquito más atrás, o más bien muy atrás. Durante estos días vamos a estar escuchando, durante la primera lectura, textos del Antiguo Testamento. Hemos escuchado durante estos días el libro de Esdras, el libro de Nehemías, y hoy estamos escuchando acerca del profeta Baruc, en el que habla: Señor, no hemos hecho caso a tu voz, y nos llena de profunda vergüenza. ¿Qué pasó ayer? Y es que como ayer fue el día de los ángeles custodios, pues dediqué la homilía a hablar sobre los santos ángeles. Pero si hubiéramos puesto atención a la primera lectura, ¿qué pasó? No solamente en la ciudad de Tiro, no solamente en la ciudad de en la ciudad de Sidón, también en el pueblo de Israel, en aquellas zonas que se llamaban y que estaban al lado, que eran los vecinos del pueblo de Israel, la Decápolis. Todos los pueblos habían pecado. Y de repente, en una ocasión, llegó el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruye Jerusalén. Se los he comentado muchas veces porque es un texto que a mí me impresiona mucho. Ya los judíos estaban destruidos, habían sido vencidos en la batalla, y Nabucodonosor los coloca delante del templo y destruye entre ellos el templo de Jerusalén. Y es así como, derrotados militarmente y derrotados física espiritualmente, al ver el templo de Dios que caía, se los lleva presos a Babilonia. Mucho tiempo después regresa el pueblo de Israel, comienzan a reconstruir sus casas. ¿Se acuerdan que les había dicho que comienzan a reconstruir el templo, pero no les queda bonito? Y es entonces que uno de los profetas le dicen: ay, a ver, vengan, ¿cómo están sus casas? Bonitas. Y las reconstruyeron con cedro, con madera bonita. Y miren el templo de Dios, hay que echarle ganas porque no está bonito, todavía le falta. Y es entonces que el pueblo de Israel se reúne para reconstruir el templo.
¿Qué pasó? ¿Qué escuchamos ayer en el libro del profeta Nehemías? Sucedió que estaban reconstruyendo el templo y de repente, entre los que estaban trabajando, uno de los albañiles encontró un tesoro. ¿Qué encontró? Unos papiros. Y esos papiros contenían lo que es posiblemente el primer libro escrito en la Biblia, el Deuteronomio. Y cuando lo ven, se dan cuenta que no solo el pueblo de Israel, pero no solamente ellos, ni Tiro, ni Sidón, ni la Decápolis, ni los pueblos que estaban alrededor, habían cumplido la voluntad de Dios. Y es entonces que los sacerdotes comienzan a leer para todo el pueblo la palabra de Dios. Y el pueblo se emociona y se da cuenta, claro, no cumplimos la voluntad de Dios. No es que Dios nos haya abandonado, es que nosotros nos alejamos de Dios. Y es entonces que los sacerdotes comienzan a hablarles, platicarles y leerles sobre la Torá, la ley de Dios. Y es tan impresionante lo que ellos van escuchando que se emocionan y se dan cuenta, claro, no hemos cumplido la voluntad de Dios. Bueno, todo esto ¿por qué? Hemos escuchado en esta primera lectura, Señor, nos da muchísima vergüenza, porque nosotros, nos ha caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés el día que nos sacó de Egipto, porque nos diste tu palabra y nosotros no la observamos. El día de hoy quisiera que nos quedáramos con esto y que lo llevemos mucho en el corazón. Dios nos va hablando y Dios nos habla a través de su palabra. Cuando nosotros vamos por la vida y de repente nos vamos alejando por algún pecado, por alguna circunstancia, no es que Dios nos abandone. Dios nunca abandonó al pueblo de Israel. Dios nunca abandonó las ciudades de Tiro, nunca abandonó la ciudad de Sión, nunca abandonó la Decápolis, nunca nos ha abandonado. Fuimos nosotros los que nos alejamos de Él. Y más o menos lo que le pasa al hijo pródigo, ¿se acuerdan de esa historia que Jesús mismo cuenta? El hijo, pensando que lejos de Dios iba a encontrar la felicidad. ¿Y qué es lo que encuentra? Se encuentra esclavo en un país extranjero, cuidando cerdos. Y es cuando entra en razón, si yo hubiera cumplido la voluntad de mi Padre, si yo hubiera cumplido la voluntad de Dios, si hubiera puesto atención en sus palabras, dice el profeta Baruc en la primera lectura, reconocemos que el Señor es justo y todos nosotros los habitantes de Judea, de Jerusalén, y podemos poner de todas las ciudades, y nos sentimos hoy llenos de vergüenza porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso a su palabra, lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz, ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Vamos a pedir a nuestro Señor la gracia de escuchar siempre su voz, de poder estar cerca de Él. No es que Dios nos abandone, somos nosotros los que nos alejamos. ¿Qué es lo que pasa con el hijo pródigo? Con esto termino, me encanta. Él se da cuenta que cuando estaba cerca de su padre, cuando cumplía la voluntad de su padre, cuando cumplía la voluntad de Dios, era verdaderamente feliz. Y decía, si yo estaba bien en mi casa, ¿qué vine a hacer acá? Pero claro, pues uno dice, si estuviera lejos de Dios, si no estuviera cumpliendo todas sus leyes, voy a ser libre, voy a ser feliz. Y dice, no, esa no ha sido mi experiencia. ¿Y qué es lo que hace el hijo? ¿Qué es lo que hace el pueblo de Israel? Regresa a la casa del Padre. Bueno, vamos a pedir a nuestro Señor la gracia de escuchar siempre su palabra, de ponerla en práctica, de llevarla siempre en el corazón. Les dije que con esto termino. Es la segunda vez o tercera vez que les digo que con esto termino. Cuando Nehemías, Esdras, el sacerdote, Nehemías era el gobernador, van escuchando la palabra de Dios, el pueblo de Israel se emociona. Y es que conocer la palabra de Dios emociona y llena el alma, y dice que el pueblo de Israel comenzaba a llorar por toda la palabra de Dios que iba escuchando. Y es entonces que Esdras, que era el sacerdote, les dice, ¡hey! No se pongan tristes. Ustedes han escuchado que cuando termina la misa, no sé, en sus parroquias, el sacerdote dice, la celebración eucarística ha terminado, demos gracias a Dios. Sí, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Esa fórmula no existe en el misal, no está. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre ha dicho que una vez que la celebración termina, nuestra misión continúa. Por eso no es de que la celebración ha terminado. Y existen otras fórmulas para decir que esto que nosotros hemos celebrado lo tenemos que vivir allá afuera.
Vayan y prediquen lo que hemos escuchado. Demos gracias a Dios. A mí me gusta utilizar una frase que se toma precisamente de este libro, del libro de Esdras, Nehemías. Y pongan atención, cada vez que yo termino la misa, termino diciendo que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. ¿Sí lo han escuchado? Pueden ir en paz. Comúnmente con eso termino. Y está puesto en el misal. ¿Por qué viene tomada de este libro? Cuando el pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios, se emociona, comienza a llorar. Y Esdras, ¿qué es lo que les dice? No nos pongamos tristes. Ya nos dimos cuenta que tal vez no hemos escuchado la palabra de Dios. Tal vez nos hemos dado cuenta que no la hemos seguido, pero hoy sí la escuchamos. Hoy sí la queremos poner en práctica. Y les dijo en ese momento, Esdras, no se pongan tristes, hagamos una gran fiesta. Y termina precisamente con esta frase: no lloren, porque este día es santo, no estén tristes. Y es entonces que todos se fueron a celebrar. Y utilizó precisamente esta fórmula: que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vamos a festejar. Y todo el pueblo le dijo: sí, vamos a dar gracias a Dios. Escuchar la palabra de Dios es fuente de alegría. Y vamos a pedir precisamente que esa palabra nos dé fuerza para continuar la misión a la cual hemos sido enviados. Que así sea.